Navidad suelo hacerme la misma pregunta: ¿qué habrá pasado con mi tía Agatha y con mi primo Demian? La respuesta nadie la sabe hasta ahora, y el único recuerdo que tengo de ellos fue una Navidad que pasé hace varios años. Cuando yo tenía aproximadamente 11 años, mi mamá me llevó de visita a casa de mi tía para pasar la Navidad junto con varios parientes. Me sorprendió muchísimo lo grande que era la casa. Tenía una gran cantidad de cuartos. Mientras los adultos se encontraban preparando la cena, yo me encontraba con mi primo Demian jugando, pues no tenía nada más que hacer en esa casa tan grande. A mi tía, sin embargo, ese día no la había visto y tampoco la conocía personalmente. Solamente había escuchado varias veces hablar de ella y todos mis parientes coincidían en que ella era simplemente rara. Yo me encontraba con Demian viendo hacia el balcón, observando su enorme jardín, el cual ya se veía bastante tenebroso y oscuro por la hora. Eran aproximadamente las 10 de la noche. La cena aún no estaba lista, así que no teníamos nada más que hacer. De pronto él dijo algo que me llamó bastante la atención. Mencionó algo como: ella puede hablar con los animales, especialmente con los murciélagos, los gatos y las serpientes. Yo, incrédula, volteé a verlo y le dije: ¿a quién te refieres? ¿De quién estás hablando? Él respondió: mi madre, tu tía Agatha, ¿qué no la conoces? Yo contesté que no la conocía, pero que todos mis parientes hablaban de ella y que se referían simplemente como que era muy extraña. Demian asintió sonriendo y me dijo: sí, yo sé que ustedes dicen que nosotros somos muy extraños, pero ¿por qué no vienes a conocerla? Estoy seguro de que le encantará verte. Está muy enferma, así que yo simplemente me quedo a cuidarla todo el tiempo cuanto puedo, antes de ir a la escuela. Y posteriormente tengo que prepararle la comida y darle todos los cuidados que necesita. Está muy enferma y está próxima a morirse. ¿Por qué no vienes conmigo para saludarla? Tal vez no tengas otra oportunidad después. Yo pues no sentí que hubiera ningún problema, así que decidí ir con él. Mientras íbamos avanzando por la casa, porque ella dormía en el segundo piso, empecé a sentir que la atmósfera se ponía un poco tensa. Sentía cada vez más frío, me daban unos escalofríos de pronto y él simplemente iba sonriendo. Me tomó de la mano y me dijo que no tuviera miedo, que ya casi estábamos por llegar a su cuarto. Al subir al segundo piso, esto no mejoró en absoluto, ya que no había luz, y teníamos que caminar por un pasillo bastante largo hasta llegar a su cuarto. Cuando ya casi íbamos a llegar a su cuarto, el lugar se puso todavía más oscuro por la falta de luz, y yo simplemente me limitaba a hacer preguntas producto de mi nerviosismo que se me ocurrían en el instante, como: ella es agradable, ¿crees que le caiga bien? ¿Debería decirle algo en particular? Y Demian simplemente se limitaba a sonreír y decirme que ella estaría encantado de conocerme. Finalmente, cuando llegamos al cuarto, él abrió la puerta y estaba totalmente oscuro. Entonces yo, toda temerosa, fui acercándome lentamente con muchísimo miedo porque no había absolutamente ni una luz. Solamente alcanzaba a escuchar como una especie de jadeos extraños por el lugar, y a medida que me iba acercando los jadeos se hacían más y más fuerte. Pero aún podía escuchar la voz de Demian diciéndome que siguiera avanzando, que ya casi llegaba el interruptor de la luz. Cuando casi llegaba a la mitad del cuarto, escuché que la puerta se cerró de golpe, como si fuera un ruido bastante estrepitoso, puesto que la puerta era de acero, y que por cierto tenía un picaporte que me daba mucho miedo, porque era como la forma de una gárgola. En cuanto se cerró la puerta, yo comencé a entrar en pánico, puesto que la respiración y los jadeos se hacían cada vez más y más fuertes. Obviamente, mi reacción, como cualquier persona, ante el sonido de la puerta cerrándose, fue correr hacia ese lugar, tocando la puerta con fuerza y pidiéndole a Demian que me abriera, que dejara de jugar, que no era gracioso. Fue entonces cuando los jadeos comenzaron a convertirse en risas y posteriormente en gritos. Mientras yo más pedía por ayuda, le gritaba a mi mamá, a todos mis parientes, que alguien viniera a rescatarme,
Pero las risas se hacían más y más fuertes hasta que ni siquiera podía escuchar yo mi propia voz. Gritos y las risas se hacían más fuertes hasta que yo dejé de escuchar mi propia voz. Las paredes comenzaban a temblar, todo el lugar se movía, las ventanas incluso chirriaban, la puerta también aunque estaba cerrada y yo no sabía qué hacer. Fue hasta que de pronto escuché un gran grito y sentí como una mano me tomó por el hombro y soltó un grito tan fuerte con mi nombre que yo casi estaba al borde de desmayarme. Entonces alguien abrió la puerta y afortunadamente era mi mamá. Corrió a ver qué me había pasado, por qué estaba gritando y también pude ver cómo Demian estaba en un rincón mientras lo estaban regañando, probablemente por haberme jugado una broma. Cuando yo la abrazaba, decía que le tenía miedo a mi tía y que no quería volver a ese lugar. Fue entonces cuando mi mamá me respondió: ¿cuál tía? Si tu primo vive aquí solo, tu tía murió hace ya mucho tiempo. Tuvieron que pasar aproximadamente unas 2 horas para que yo pudiera calmarme y la fiesta siguió con total normalidad como si nada hubiera pasado. Simplemente podía ver a todos los vecinos mirándome extraño mientras todos cenábamos. Es lo último que recuerdo de ese día. Esa noche, después de este extraño incidente, toda la Navidad transcurrió normal. Yo recuerdo haber abierto mis regalos, comido bastante durante la cena, pero nunca jamás volví a ver a mi tía Agatha ni a mi primo Demian. Nunca sabré qué pasó con ellos, si aquello fue solo una pesadilla o si me lo imaginé, o si en verdad la tía era como todos mis parientes decían, simplemente rara. Espero que les haya gustado el video. Saludos para Shizuka, Katy Web 15, Glenda Cisco, Javier Guerrero, Miguel Ángel Rodríguez, el canal de Jane the Killer, Steve Franco, Juan Styler, Carlos Sochipa, Jos Fuentes, Facus Sabo y para Shinda Al. Como siempre, comenten su opinión respecto a este video y al final encontrarán unas ligas hacia otros videos míos. ¡Nos vemos!